para saber a qué significa esta D o significa esta P, la alfa, etc. Entonces aquí nos tenemos eso. Un protón, que es la D, es un deuterio, etc. Ya. Entonces vamos a utilizar eso y según vayamos aquí avanzando el práctico, vamos a ver qué necesitamos acá. Ya, como ejemplo, aquí están que es alfa, beta, y aquí nos dice que es alfa, había sido esta partícula de helio, que su número atómico es 2 y su masa atómica es 4. Y así, ¿ok? Teníamos que hacer una pizarra, pero por la cuestión del tiempo no pude conseguir y tampoco pude hacer una tablet, así que vamos a hacerlo solamente por hoy en un board, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan me dicen y para parar y explicarles esto, ¿ok? Antes de comenzar, quería preguntarles, ¿ustedes hicieron algo de este práctico o tenemos que empezar desde el número 1? No hemos consta nada porque no nos explicó nada el ingeniero. Todavía no nos Ya, actualizó. ok. Ahora, vamos a empezar con el primero que hay que hacer. Y vamos a ir a cualquier pregunta me dice. Por ejemplo, acá en la primera pregunta nos dice, determinar la partícula o núcleo de escondido X en las siguientes uniones nucleares. Se da la notación simplificada, dice. O sea, esta es la notación simplificada. Lo que nosotros tenemos que hacer es reacción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a escribir lo que conocemos de aquí del número 1. Vamos a colocar el oxígeno, su masa atómica y su número atómico. Ahora, acá me dice, esta primera letra que está dentro del paréntesis, la D, es parte de los reactivos, ¿ya? Es parte de los reactivos. Y la segunda letra que está en el paréntesis es parte del producto. Entonces aquí esta D tiene que ir después del oxígeno. Y como hemos visto acá, la D es el deuterio. Es el deuterio, que no es nada más que el hidrógeno. Es el hidrógeno, porque acá dice que son isótopos del hidrógeno. Esto se habla. La D es esto. Entonces lo que tenemos que escribir acá es la partícula de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno, la tabla periódica, siempre está en el número 1. Eso nunca va a cambiar, ¿ok? Esa es la posición. Y el deuterio tiene 2. Como podemos ver acá, dice número de electrones 1, número de neutrones 1. Entonces en total se hacen 2. Por eso es D de 2. Y tri es de 3, por eso 2 más 1 es 3, si alguna vez le da la T. Tenemos eso acá. Entonces ya completamos lo que era la O y esa D. Colocamos una flecha porque ya pasamos a los productos. Y aquí vamos lo siguiente. Tenemos la partícula X, que no sabemos cuánto es. Lo vamos a colocar A y lo vamos a colocar B. No sabemos qué es. Ya colocamos así. Pero conocemos el otro, que dice que es P, que ese es un protón. Y el protón es igual a hidrógeno. El número 1, eso nunca cambia, como dijimos, y solamente tiene 1 en la masa atómica. ¿Ok? Protón, y esto es deuterón o deuterio, como se llama. Ahí está nuestra reacción de la primera parte, del primer inciso. Entonces, lo que nosotros tenemos que averiguar es estas letritas A y B. Cuando sepamos qué letras son, entonces con nuestro formulario vamos a saber de qué partículas se trata. Y para eso hacemos las ecuaciones. Fíjense, la suma de todos los números de arriba en los reactivos tiene que ser igual a la suma de todos los números de arriba de los productos. Por ejemplo, arriba yo tengo 18 en el oxígeno más 2 del deuterio. Esto tiene que ser igual a la letra B más el número 1 del este. ¿Ok? Entonces de acá está fácil. ¿Qué hacemos? Lo único que tenemos que despejar es la letra B. La letra B. Entonces, ponemos B y aquí solamente sumar y restar. 18 más 2 es 20. Este 1 que va a pasar a restar le va a ser 19. Y lo mismo con el otro. Lo mismo con la parte de abajo.
tenemos en el oxígeno 8, en el hidrógeno tenemos 1, en la X tenemos la letra A y en el otro tenemos 1. Y así tenemos aquí el resultado de A, que va a ser 8 si suman y restan, despejando, va a aclarar. Por lo tanto, aquí ya tenemos, podemos armar nuestras letras. A había sido 8, B había sido 19 y abajo había sido 8, completando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Alguien tiene una tabla periódica a mano? Entonces buscamos en la tabla periódica, es el elemento que esté en la posición número 8. Alguien que pueda buscar, por favor, es que Es yo el ahorita no tengo. oxígeno. Sigue siendo el oxígeno. 16 Perfecto. tiene el oxígeno. Listo. Ajá. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta. Es igual el oxígeno, pero ahora, ¿por qué tiene 19? Porque aquí habíamos usado oxígeno con 18. ¿Ustedes creen que está correcto o no? Alguien que me diga que No, sí o no. Sí, está no, correcto. sí, en la tabla está como su masa 16. Ya. En las diapositivas que ustedes han ido a ver, fijado acá, les habla de isótopos, ¿verdad? Aquí está justamente. El isótopo es una partícula de un mismo elemento, o sea, en este caso como tenemos los oxígenos, pero de masa distinta, fíjense. El silicio acá en este ejemplo tiene 3 isótopos, 28, 29 y 30. En la tabla debe estar con 28 ahorita, es lo que marca porque es el que tiene mayor abundancia, fíjense, 92%. Es por eso que este está en la tabla y estos no, porque son bajos. Entonces, seguro el oxígeno tiene 16 porque es el que mayor abundancia tiene en la tabla periódica. Por eso está con 16. Pero siempre sí o sí isótopos. ¿Ok? Así que este ejercicio no está mal. Este ahorita es un isótopo del oxígeno que tiene masa 19 nada más. Entonces, de esa manera, o sea, no piense que va a salir, puede salir lo mismo y no puede estar mal. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Dónde está hidrógeno? El del Sí. P. ¿Por qué era uno? Porque se trata de un protón. Aquí arribita, Al P es de protón. sí, el protón. P es la de protón. D es de deuterio y si le da una T es de tritio. Ah, el ¿Ya? puro. Yo tengo una duda. Acabo de buscar los isótopos del oxígeno y son 16, 17 y 18. Ya, a ver. En la parte de la suma, ahí dice 18 más 2, ¿no sería 18 más 1 en el hidrógeno? Aquí, claro, Ajá. aquí lo que tenemos es que aquí tenemos el deuterio. Si nosotros le colocamos un 1 aquí arriba, en esta partecita, estaríamos haciendo el protón. ¿Ok? Y el protón es sola. El protón tiene 1 y el deuterio sí o sí tiene que tener 2. ¿Ok? Sí o sí tiene que tener 2. Entonces, Ah, ya. con 2 y aquí P y P, entonces sería lo mismo. Ahora, en este caso, si nos fijamos, es poco, no hay ningún problema. La suma Pero sale escucha, se ha 19. cortado. El oxígeno es... Ah, hola, ¿sí me escuchan bien o no? Aún así, Sí. hace rato estaba entrecortado. Aunque sí es que a veces falla. Claro, voy a repetir, no hay problema. Ahora, ¿qué me contaban que en este caso, la Otra vez se ha puesto. compañera, espérame, estoy-
Bueno, yo creo que ahora no se va a cortar. Bueno, en este caso nos sale todo correcto, así que no puede estar mal nuestra respuesta, pero Sí, ahora se escucha bien. normalmente en la teoría es como su compañero dice, solamente tiene, o los que mayor abundancia tienen son del 16 hasta el 18. En este caso sí debe ser que existe un isótopo, pero que no se le ve que sea con 19, ¿ya? Pero esta suma de acá no está mal, es relativamente fácil, así que no hay donde fallarlo. Y es de esa manera solamente, ¿ok? Ahora, en este caso no nos da un número, un coeficiente para decir, aquí pierde 2, etcétera, no nos da nada de eso, así que no podemos pensar que sea de otro. Así que esta respuesta sería correcta. Sí puede haber un isótopo 19, pero debe ser que una abundancia muy pequeña. ¿Ok? ¿Alguna duda más de esto o nada? ¿Podrías volver a explicar acerca de la D y la P, por favor? No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Podrías volver a explicar de la D y la P? Ya. Aquí sí nos vamos a escribir para que tengan esto en cuenta. Se anotan en un cuaderno. O igual les voy a pasar este Word y le vamos a anotar esto. Al protón, el protón es aquella partícula del hidrógeno, siempre del hidrógeno. El hidrógeno, esta letrita que siempre va abajo de cualquier partícula, elemento químico, etcétera, es la posición que tiene en la tabla periódica, ¿ok? Nunca cambia. El hidrógeno nunca va a estar en otra posición que no sea el número 1. El protón es el isótopo del hidrógeno que tiene el que conocemos, el que tiene masa atómica 1, el que siempre utilizamos, ¿ya? Porque solamente tiene un protón en su núcleo, por eso se llama así. El deuterio es otro isótopo del hidrógeno, que en este caso tiene, como dice acá, tiene un protón en su núcleo y un electrón. Entonces, como tiene un protón y un electrón en su núcleo, su masa, un neutrón y un protón en su núcleo, su masa atómica se suman los dos, porque como hemos visto en química general, la suma del neutrón y el protón me daba siempre el número másico. Por eso es que aquí lleva un 2. Fíjense, 1 más 1, 2. Y el tritio, es otro isótopo del hidrógeno que tiene 3. ¿Por qué? Porque aquí ahora tiene 2 neutrones y un protón en su núcleo, entonces por eso tiene el número 3, o sea, el número de masa que tiene. ¿Ok? A eso se le llama. Entonces, siempre que ustedes vean en una notación simplificada D, es porque se trata de esta partícula, deuterio. Si tienen la P, es porque se trata de un protón. Y si hubiera una T, entonces se trata del tritio. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho acá. Hemos escrito lo que conocíamos, más el deuterio, por eso hemos llevado esto acá. La X, que no sabíamos qué era, más protón, que era este de acá. Y de ahí hemos hecho a comenzar a resolver mediante la acción nada más. Bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno. A ver, vamos a hacer este más de acá. ¿Qué dice este? En acá nos dice ahora, no conocemos de dónde partimos. Entonces hacemos lo mismo. X no conocemos. Igual no conocemos A, ni conocemos B. Eso es lo que lo colocamos. Más P. Entonces nuevamente tenemos el hidrógeno. La notación siempre va, de arriba y abajo, estos numeritos siempre va adelante, ¿ya? Para hacerlo más rápido, yo lo coloco lo primero que aparece aquí, ¿ya? Pero siempre va adelante, como está el oxígeno acá al principio. Ya, tenemos ahí, hemos escrito el protón del segundo, ahora dice Y. Bueno, la Y es el itrio que tenemos en la tabla. Una imagen encima. ¿De cuál? ¿Sigue viéndose? Sí, se ve. Ya. ¿Ahorita ven el ejercicio que estoy haciendo o no?
Sí, se ve. Ya. Entonces aquí tenemos el itrio, ¿no? No es la letra Y. Ya eso siempre te das cuenta, no es XY, y es itrio que conocemos. Más que dice aquí alfa. El alfa es el helio. Ya cuando nosotros bombardeamos algo con partículas alfa, se trata del helio, que está en la posición número 2 y tiene una masa de 4. Acá lo tienen ustedes más abajo de esto, por eso hay que sacar, vamos a sacar eso. Acá. La emisión de partículas alfa cuando se trata de esto había sido del helio con masa 4. Entonces tenemos eso de ahí. Vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Entonces lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Empezamos con lo de arriba. De arriba tenemos B más 1. Y había sido igual a 87 más 4. Despejando de acá, B va a ser 90. ¿De acuerdo? Si es que de acá abajo vamos a tener A más 1, 39 más 2. Podemos hacerlo incluso directo si queremos, pero lo vamos a colocar así. Donde vamos a tener que A vale 40. Ahora ya podemos seguir buscando cuál es ese elemento, ahora en este caso, que está en la posición número 40. Seguro que tiene cerca el peso de 90. ¿Cuál es en la tabla periódica? Búsquenlo. El circonio. Entonces, ahí arribita, ¿cuánto tiene de peso? Tiene 91,204. Entonces podemos ver que sí estamos cerca de circonio, o sea que sí se puede tratar de un isótopo de circonio. Entonces, de esa manera, yo creo que con este ya no hay mucho problema, ¿no? Yo creo que se entiende, digamos. No hay alguna duda. Entonces, entonces aquí vamos a poner en un cuadrito más lo que has usado. Partículas alfa. Diga alfa, entonces nos damos cuenta que estamos hablando del helio. Okay, entonces ahí ya vamos haciéndonos un formulario. Ya ustedes le colocan partículas y van en protón, deuterio, ya le pueden estar colocando alfa. Y aquí seguimos utilizando. Ahora aquí vamos a descubrir qué partícula estoy utilizando. Uno de estos 4 que ya hemos visto, o tal vez uno que no hemos visto que existe en la lista. ¿Ok? De la misma manera. Entonces aquí tenemos el teluro 52-122. Entonces aquí le vamos a... Samuel, apaga tu audio. Yodo 53, 100. Ya ahorita lo voy a escribir en este. Estamos viendo el deuterio. Ahora aquí tenemos esta reacción. Tenemos al teluro que está 52 y su masa atómica 122 y nos da el yodo, obtenemos al yodo con 53 y 124 y además que se suelta un deuterón o un deuterio, como dice ahí. Entonces nos dice calcular esta X ahora. ¿Cuánto es lo que vale? Entonces aquí lo mismo, solamente vamos y escribimos las reacciones. Entonces aquí vamos a obtener que B vale 4 si no me equivoco, ¿verdad? Y de acá A más 52 y aquí va a ser 53 más 1 y si no me equivoco acá vamos a obtener 2. Si se dan cuenta, calculando esto, las respuestas nos va a salir esto.
nos sale que la partícula X desconocida de ella había sido una partícula alfa, o si no un helio, como está ahí, 2 y 4. ¿Verdad? Entonces, de esa manera se hace este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Eh, lo que nos da, o sea, quiere decir que la coma que está entre los paréntesis es la flechita, o sea, para formar la ecuación. Claro, lo que siempre está entre paréntesis son las partículas, ¿ok? Protón, tal, siempre. Y si es que hay aquí una coma es porque la primera parte es siempre de los reactivos, es porque se bombardea a un elemento aquí. Y la segunda parte del paréntesis es la partícula que se elimina o la que se bota como producto, siempre. ¿Ok? Eso es correcto. Ya, esta es solo partículas y estos son elementos. Por eso acá nos pide partícula o núcleo desconocido, nos dice. ¿Ok? ¿Y hay casos especiales con eso? ¿O así son todos siempre? Si nos dan este tipo de ejercicios acá, así de sencillos. ¿Ya? O si no, tal vez nos puedan pedir de esta reacción, ya digamos que no sea ninguna incógnita, escribir esto, digamos. O sea, ir de la reacción a la simplificada. Entonces aquí ¿Y cómo escribo podemos transformar a notación simplificada? lo mismo, vamos a hacer un ejemplo aquí abajo. Por ejemplo, a ver, me voy a inventar uno que no sé si ahorita está correcto, no tengo tabla, pero vamos a hacer esto, a ver. Supongamos que aquí tenemos un neutrón. El neutrón siempre se denota con la N. Tiene 0 de este y tiene 1 de acá. Supongamos que tenemos acá un calcio, por ejemplo. ¿El calcio en qué posición está? Disculpa, alguien que pueda ver. Una tabla. 20. Ya, normalmente tiene el peso de 40 y está en la posición 20. Entonces, fíjense, suponiendo que aquí no sea nada, entonces el calcio, ¿quién está después del calcio? El magnesio, creo, ¿no? ¿O no? O antes del calcio, perdón. El potasio. Ya. Potasio. Ya, nos inventemos cualquiera, que yo ahorita no sé contar. Supongamos que sale así, que está en la posición 19 y sale a 39. O sea, la cuestión que esto les va a dar, digamos, por ejemplo, aquí que sea hidrógeno, ya, no importa. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí para escribir la notación simplificada es lo siguiente. Primero siempre escribimos esto, los elementos siempre van a ir como está acá, afuera. Solo en el paréntesis va a ir las partículas, ya, las partículas nucleares. Entonces aquí lo que hacemos es escribir lo mismo. Esto que se conoce de la reacción se copia. Y aquí al medio colocamos entre paréntesis las partículas que tenemos. Entonces, fíjense, en la primera parte tenemos el neutrón. Entonces, ¿cómo tiene su simplificación o su notación, su símbolo? Es N nomás. Coma, porque no tenemos otro. Y aquí colocamos este, que este es el deuterón. Pues ya tengo que tener un formulario para que me lo pueda ver. D se lo coloca solamente, no se coloca esto. Y aquí se coloca lo que estén después de esto. K, etc. Nada más. Se lleva eso. Entonces, por eso que yo tengo que saber cómo se escribe esto cuando tengan que escribir una reacción o cómo se escribe esto cuando tengo que llevar una notación simplificada. ¿Cuál es su letra, digamos? ¿Ok? Y acá ustedes tienen, cuando diga alfa, entonces aquí se coloca alfa, pero en la reacción se coloca el helio. ¿Ven? Cuando les diga cuando en el paréntesis tienen que colocar, o está beta, en la reacción tienen que colocar esto, que es un electrón, carga -1 y 0. ¿Ok? O si no al revés, lo mismo. Un gamma, entonces aquí está su partícula. Gamma es la letra gamma 0, 0, nada más. No tiene ni carga ni número. ¿Ves? Aquí está. Y así, un positrón es igual, es un beta positivo que tiene el electrón. Y 0,
Ok, entonces hay que hacer una tablita de estos que están acá. Aquí están algunos. Y lo que les he dado acá, que son estos. Ok, entonces sacan un formulario y fácilmente pueden saber cuál es esto acá y cuál es llevar al radio. Esas son las más comunes y las partículas que siempre utilizamos para lo que es química nuclear. Hay otras partículas donde se utilizan, pero ya son para otra cosa, ya son para electromagnetismo, esas cuestiones. Esto es para química nuclear. Los rayos alfa, beta, gamma y positrones, electrones, neutrones, etc. ¿Ok? Porque se habla más que todo en teoría fisión, fusión nuclear, de ahí viene lo que es el tritio, deuterio, etc. Hay otras, pero no les recomiendo que busquen en internet porque hay varias, pero que no se utilizan, que solamente se van a confundir nada más. Solo que está ahorita para dar su examen, si tienen algún rato examen, solamente las que están en su diapositiva y lo que han visto acá. ¿Ok? Ya. Yo creo que como esto debe estar entendido, esto de acá yo creo que es de acordarse de lo que es química general, porque este es un ejercicio, no es nada de hacer química o inorgánica ni química nuclear. Acá nos piden todos estos elementos, calcular estos incisos. Acá, por ejemplo, tenemos hasta esta parte de acá, que es el sodio, son elementos neutros, o sea, los que están sacados de la tabla periódica. Y aquí tenemos unos iones cargados positivos y negativamente. Entonces acá lo que utilizamos es lo siguiente. Vamos a dar aquí. ¿Se acuerdan que ustedes que cuando nos daban en química general nos decían que cualquier elemento X de la tabla periódica tiene dos números importantes, su número Z y su número A? Es lo que acabamos de ver acá, lo que acabamos de ver aquí. Donde Z es el número atómico, la posición donde está, y A es el número másico, o el peso atómico, como lo conocemos nosotros. Entonces, eso era fácil sacarlo de la tabla directamente. Entonces, ¿qué decíamos de Z? Z era el número atómico, pero también era igual al número de protones en el núcleo. O sea que todo elemento, el número atómico de cualquier elemento siempre es el número de protones. El número atómico nunca cambia, nunca se mueve. El cobalto nunca va a estar en una posición diferente a 27, o sea que nunca pierde protones del núcleo. ¿Ok? Eso siempre va a ser constante. La letra A puede ser variable, que es el número másico, o el peso atómico que conocemos nosotros. Y eso sí puede cambiar, como hemos visto. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay isótopos. El oxígeno puede ser 16, puede ser 17, 18 y 19, como hemos sacado. Entonces esto sí puede ser variable. Ante el número másico no es constante. Por lo tanto, el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Así se calcula la letra A. Pero como sabemos que el número de protones es igual a Z, entonces podemos decir que aquí también hay que ponerlo como una notación que sea Z. ¿Ok? Entonces acá seguro en uno de estos momentos nos pide el número de neutrones, fíjense. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es despejar esto. Y había sido, esto que está sumando pasa a restar A menos Z, la fórmula que nos han enseñado en química general. O sea que es restar esto menos esto, nada más. Y ya tenemos el inciso de toditos. ¿Ok? Pero pasa un caso especial con lo que son los electrones. Los electrones son aquellos que giran alrededor del núcleo. Y los electrones pueden ser variados. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar electrones a un átomo o quitarle. ¿Ya? Entonces, fíjense, todo elemento neutro, por ejemplo, aquí el sodio este de acá, del que está aquí en la pregunta, es neutro, porque no tiene nada en su simbología con un signo.
como a diferencia que está el de a su lado. ¿Por qué es neutro? Porque están repartidos igualmente los electrones y los protones. O sea que si este elemento tiene, fíjense, 11 protones, es porque a su alrededor están girando 11 electrones. ¿Ok? Entonces es neutro, que están en parejas. Pero ¿qué pasa cuando aparece este más? Cuando aparece más es porque hay exceso de carga positiva. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un electrón de más, un protón de más que un electrón. Por eso es positivo, porque el protón es positivo. Entonces a este sodio le han quitado un electrón y por eso está cargado positivamente. O sea, si estaban en parejas de 5, se ha ido un electrón y se han quedado 4 parejas y un protón está ahí solito. Por eso tiene carga positiva. Y lo mismo pasa con la carga negativa. ¿Qué ha pasado? No es que le hayan quitado protones. Como dijimos, los protones no se cambian nunca. ¿Qué ha pasado? Si habían 5 parejas de protones y electrones juntos, han llegado 2 electrones o se les ha aumentado 2 electrones y no saben con quién más está, porque no hay protones para esto. Es por eso que aquí hay un exceso de electrones. Entonces recuérdense esto, aquí vamos a colocar lo del número de electrones es igual a Z, y vamos a colocar aquí cuando el átomo es neutro, ¿ya? O sea que si hay 11 electrones, hay 11 protones, hay 11 electrones, neutro. Pero, aquí vamos a colocar otra cuestión. Es positivo cuando hay un defecto o falta de electrones. Le hemos quitado una falta de electrones. Y va a ser negativo cuando hay un exceso de electrones. Exceso de electrones. A eso va a ser igual el este. Entonces tenemos esas tres. Aquí con los electrones es un poquito más complicado porque ya no es una forma, sino hay que un poco analizar cuando esté cargado. Acá, entonces, E es igual a Z. ¿Por qué? Porque está neutro. Acá es más, ¿por qué? Porque hay un defecto de electrones, falta electrones. ¿Y cuántos electrones faltan? Aquí. ¿Cuántos signos esté cargado? Como aquí solo hay más, es que sí que hay uno, entonces falta un electrón. Cuando es menos, hay un exceso. ¿Cuántos? 2 electrones C más. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión ahí. Entonces, teniendo en cuenta estas ecuaciones de acá o estas anotaciones de acá, podemos resolver esto de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a empezar. Vamos a hacer esto que vas a ver que hasta aquí es lo mismo. Y vamos a ver uno de estos dos para que después lo hagan, no perdamos mucho tiempo. El número atómico de este, por ejemplo, vamos a empezar de esto. Entonces, aquí fácilmente podemos ver que su número atómico es 52. Y lo anotan. Z es igual a 52. Número de protones. Como se trata de un átomo neutro, entonces sabemos que tiene 52 protones. Así nada más. Número de electrones. Como sabemos que se trata de un átomo neutro, también tiene 52 electrones. El número de masa. El número de masa es la letrita que está arriba, como hemos visto. 127. Normalmente el número de masa lo mantenemos en 127. Sin unidades. Pero sí, algunos creo que utilizan UMA, que es unidad de medida de masa atómica. Ya, UMA. No es gramos, nada, UMA. Y el número de neutrones, como habíamos visto en la fórmula, es A menos Z. Entonces aquí solamente hay que restar 127 menos 52, A menos Z, y ya tiene su En este caso creo que va a ser 52 a 75 neutrones. Ok, entonces ahí tenemos. Fíjense que ahí está para esto. Entonces yo creo que con esto no va a tener ningún problema. ¿Verdad? Porque solamente anotar esto, o sea, a saber identificar quién es quién. Y la única forma que utilizamos acá. N es igual a menos Z, que está aquí. Desdespejado. N,
A menos Z. De ahí viene esto. Listo. Y no pasa Bien. nada si está con positivo y negativo, no es su cargadamente. Ahora vamos a hacer de esa, uno de esos. Acá, lo único que va a cambiar, ya por ejemplo, aquí vamos a poner acá, insertar. Aquí lo vamos a colocar este. Por ejemplo, este bromo vamos a hacer. El bromo está con 3580. Y está cargado con -2. Así, o 2 menos, no importa. 2 menos o -2 es lo mismo. Ahora aquí lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esto es copiar esto. 35, esto no va a ser difícil. Acá abajo hemos dicho que el protón nunca cambia, siempre es igual a Z. El número de masa no va a cambiar porque ahí nos está diciendo el número 80. 80, aquí va a ser la resta de esos dos números, 80 menos 35. Menos 35 que va a ser 45. Hasta ahí es lo mismo, ¿ok? Lo único que va a variar en ese más y ese menos aquí. Fíjense, acá habíamos puesto en el primero, el número de electrones es igual a 52, era igual a Z. ¿Por qué? Porque es neutro, ¿ya? Ahora aquí hay una carga, no puedo poner 35 en los electrones porque no es neutro, hay una carga. Ah, ¿qué significa el signo menos? Exceso de electrones, o sea, hay más. ¿Cuántos electrones más hay? 2. O sea que si Z vale 35, ¿cuántos electrones tendría que haber para que se cargue con -2? 37. 37, tiene que haber 2 electrones más. ¿Ok? Eso. Si fuera en este caso positivo, fíjense, si hubiera 11, ¿cuántos protones, cuántos electrones tendría que haber entonces para que se cargue positivo? 9, ¿no? 10. Porque tenemos 11. Y aquí solo hay un más 1. O sea, eso nos dice que falta de electrones. O sea, ¿cuántos falta? Un electrón. Entonces aquí tendría que ser 10. Y cuando está con negativo, ustedes le suman eso. O si no, háganlo así más fácil. Cuando un elemento esté cargado negativo, el número de electrones es Z más ese número que está cargado. O sea, 35 más estos dos, 37. Y si está cargado positivamente, ustedes réstenlo a este número. Entonces, número de electrones 11 menos 1, 10. Que así lo hacen más fácil. Lo demás, lo otro, no cambia. Siempre es lo mismo. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguna pregunta? No, está claro. Está claro. Pasan al siguiente. Ya. En ese de acá. Acá nos dice, se desintegra. Ahora vamos a ver desintegración o decaimiento, como se llama. Ya. Se desintegra 160 gramos del radioisótopo yodo, y nos da aquí su notación, cuya vida media es 8 días. Si la masa final del mismo, o sea, no está cambiando eso, es 10 gramos, hay que hallar el tiempo transcurrido, dice. Ok. Acá vamos a colocar, es esto. La formulita que ustedes tienen para calcular el decaimiento es esta, que está en su, igual está en sus diapositivas. En algunos libros está con K y en otros está con... Aquí no hay ese símbolo. Un cachito, vamos a... Ya. La fórmula que ustedes tienen en su libro o en sus diapositivas es esta de acá. Esta es para calcular cualquier decaimiento. ¿Qué quiere decir decaimiento? Que va deteriorándose el isótopo, ¿ya? Que va reduciendo con el tiempo su masa.
Siempre para poder resolver un ejercicio, lo primero que tengo que determinar es el alfa, es el lambda que está ahí. Siempre se determina primero la constante de decaimiento. Siempre. ¿Y cuál es esa? Esta lambda de acá nomás. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo está decayendo eso con respecto al tiempo. Eso de ahí. Porque fíjense, yo al principio tengo, este n sub 0 es la cantidad inicial, por eso ponemos un cerito abajo. Y n es la cantidad, masa, etcétera, después de un tiempo. Y tenemos los dos, porque acá nos dice al inicio tenemos 160, luego de un tiempo tenemos 10, y seguro que calcular este tiempo, ¿ven? Entonces necesito esto de acá, esa es otra incógnita. Y para eso siempre me van a dar datos para poder calcularlo primero, ya siempre. Acá el dato que me está hablando, aparte de todo lo que conozco, es este de acá, muy importante, vida media. ¿Alguien sabe qué es lo que es la vida media? No. Ya, la vida media es aquel tiempo que pasa para cualquier objeto, cosa que no conocemos, para su decadencia. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de carne, ya me compro 1 kilo de carne y no lo uso, después de un tiempo que vuelva, no va a estar el 1 kilo de carne. ¿Por qué? Porque se puede dar, se lo comen, etc. Pero más que todo hablando de deterioro, desaparece, se va consumiendo, se convierte en otra cosa. El tiempo de vida media es este tiempo que pasa desde un tiempo cero, cuando la cantidad de materia, puede ser gramos, partículas, etcétera, reduce a su mitad. O sea, si yo tenía 1 kilo de carne y vuelvo a un día que tenga solamente, que quede medio kilo, o sea, ha perdido la mitad de su masa, y calculo su tiempo, entonces puedo decir, la carne tiene un tiempo de vida media 1 semana. ¿Qué quiere decir? Entonces, que cada semana que pasa, va apareciendo la mitad de lo que me queda. O sea, si tenía 1 kilo, pasa 1 semana, voy a tener medio. Vuelvo otra semana, de esa mitad me va a quedar la mitad, o sea, no una cuarta parte. Y así, vuelvo otra semana y siempre va quedando mitad y mitad. Eso es vida media. O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá dice, si tengo 160 gramos, luego de 8 días, ¿cuánto voy a tener? Si al principio tengo 160. ¿80? 80, la mitad. Y ya, tengo 80. Luego después de 8 días, ¿cuánto voy a tener? 40. Y así sucesivamente. Después de los 48 días, 20, después 10, 5, 2.5 y así va desapareciendo. Es el tiempo de vida media. Entonces podemos utilizar eso, fíjense. Entonces lo primero que vamos a hacer a calcular es esta alfa, como dice, y este dato es lo que nos va a servir. Entonces venimos acá, vamos a insertar, dimos logaritmo natural, vamos a colocar esto, y venimos. Al principio, aquí, al inicio tenemos 160 gramos, aquí lo vamos a dejar en blanco un ratito para ver esto. Menos, colocamos ahí, y aquí colocamos. Entonces ponemos este dato que conocemos, 8 días. Después de cuando el tiempo sea 8 días, n va a ser lo que ustedes dijeron, 80. ¿Ya? 80. O incluso creo que aquí lo tienen, lo vamos a anotar. Pero a veces no hay que saber esto, aquí sí, pero acá lo tienen igual. Aquí. Fíjense, esta es la fórmula que tenemos y este es el tiempo de vida media. Que si se van a fijar, solamente sale de acá. Porque si hacen esta división y sacan el logaritmo natural, les va a salir este valor con negativo. Menos por menos se va a hacer más, igual les va a dar la misma.
Entonces aquí esto también podemos utilizar, ¿ya? Depende mucho de su formulario. Pero a veces el formulario por ahí se olvida uno. Siempre que le sale de la mitad, entonces habla de este tipo, de vida media. Y pueden hacerlo igual con la misma fórmula. ¿Ok? Entonces acá podemos sacar, pueden calcularlo esta lambda. ¿Cuánto sale? Pueden, solo hay que despejar de acá. Este menos 8, porque hay que despejar a lambda, vas a dividir a este número. Sáquenlo en la calculadora. Aquí creo que tengo. A mí me sale 0,0866. Sí, está bien. Ya, entonces eso solamente. Entonces ya tenemos lambda. Ok, entonces pueden hacer de acá o pueden utilizar este que está aquí directamente. Pero siempre que les hable de tiempo de vida media. Si hacen esto ahorita, 0,693 divídanle entre 8, de seguro va a salir lo mismo. Eso no va a cambiar. Ok. Entonces aquí, como ya tenemos lambda, ahora podemos calcular lo que nos pide. Despejamos tiempo. Despejando tiempo, esto va a ser igual a logaritmo natural. Despejar fórmula. En n sobre n sub 0 y menos este lambda que ya hemos calculado puede pasar a dividir porque estamos despejando t, ¿no? Pasa a dividir a eso y lo reemplazamos. Al principio teníamos 160, perdón, al final lo que estamos, la masa final es 10 gramos, dice 10, y al inicio teníamos 160. Entonces solamente ya queda solamente reemplazar y listo, ya estaría. Y me sale 32,02. En este caso, como la vida media estaba en días, entonces el tiempo tiene que también estar en días. Si les habla en años, segundos, etc. Entonces, aproximadamente tiene que pasar 32 días para que los de 160 gramos solo aparezcan 10 gramos. ¿Ok? Y así sería esto. Acá tal vez, si lo creen muy largo, lo hacen con la fórmula. Eso no hay ningún lío. Siempre que hable de esto, pero después, si no habla de que usar esta fórmula y hay que hallar alfa, y lo mismo. Una vez que hayan alfa, solamente es despejar lo que nos pide de acá y calcular aquí el resultado solamente. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No. ¿Está bien? De cualquier duda, pregunten, no hay lío, hay que repetir. Esto, por ejemplo, les va a servir mucho a ustedes cuando estén cursando cálculo 3, porque se ve en cálculo 3 como una aplicación. Así que si aprenden a hacerlo, porque no es muy complicado, si lo aprenden a hacer, cuando lleven cálculo 3 les va a ser fácil cuando hagan la aplicación de esto. Y aquí, ok. En este ejercicio de acá, como el primero, hacemos vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Acá tenemos que escribir la reacción completa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Z y no conocemos igual esto. Pero acá nos está dando ahora, fíjense, solamente en símbolo hay que escribir su notación, que es Q2. Ya sabemos que el alfa es el helio. Acá nos habla del oro. 79. 190 y de un neutrón. Han dicho que era la N, que no tiene masa,
Aquí ya tiene número atómico 1. Entonces aquí tenemos a esta reacción y podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces aquí hacemos lo mismo, aquí tenemos, vamos a poner, arriba tenemos 4 más B, y aquí podemos poner si queremos directo, tampoco todo, 197 más 1, 198. Despejando, nos queda 194, aquí abajo nos queda A más 2, 79 más 0 es 79, y aquí nos queda 77. Ahora, si quieren, le colocan de qué elemento se trata, buscando en la tabla periódica, pero en este caso nos pide que calculemos A más B solamente. Entonces, lo único que nos queda es sumar A más B, que es 194 más 77, y listo. Y ya lo tienen el ejercicio resuelto. 271. Y así, ese estaba prácticamente fácil. Aquí yo no creo que haya ninguna duda, que es casi lo primero nomás. Y si se fijan en la tabla periódica, buscan al compuesto que esté en el número 77 y seguro debe tener un peso aproximado a 194. Así por lo menos pueden saber que estamos cerca, digamos, del este. O está correcto lo calculado, digamos. Ok. ¿Hay alguna duda? No. Nada. Ya. No. Ya. Ahorita nos vamos a salir, vamos a volver a entrar. Ya se va a cortar que no está ya. Aquí estamos, no, es que no. Ya, aquí, en este de acá. Este tal vez sea un poquito más complejo. Porque aquí ya nos pide cuántos y qué tipos de isótopos o partículas debería perder el núcleo para obtener esto, dice. Ya. Acá no nos da, digamos, en este ejercicio ninguna reacción ni nada. Entonces lo que nosotros vamos a tener, tenemos que plantearnos esto de aquí. Entonces nos dice, ¿cuántas partículas debe perder esto para que nos dé esto? Ahora aquí nos habla, no nos dice qué vamos a utilizar, lo que tenemos que averiguar es nosotros. Entonces venimos. Aquí seguro tenemos partículas, vamos a colocar aquí X, no sabemos cuál. Perder, ¿qué quiere decir? Eso también hay que interpretarlo. Perder quiere decir que aquí, al salirse, tiene que desprenderse. Por eso lo estamos poniendo en los productos. ¿Ya? Cuando nos diga con qué partículas se debe bombardear o se debería ganar, entonces aquí tenemos que colocarlo, ganancia. Pérdida y ganancia. Reactivo siempre gana y productos es perder o generar. Y de seguro tenemos otro. Seguro tenemos otro, vamos a poner Z, vamos a poner C y vamos a poner D. Ahora, en esta cuestión, a ver. Vamos a empezar con una primero para no hacerlo largo. Tenemos aquí una reacción planteada donde va a perder y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Aquí arriba tenemos 238, tendría que ser igual a 222 más B. Y abajo tendríamos que ser los 92, tendría que repartirse entre 86 y A. Entonces aquí B podríamos calcularlo. Sería 16. Y aquí alfa tendría que ser 6.
Entonces, fíjense, la partícula X tendría que ser, en un total tendría que perder 16 arriba y 6 abajo, ¿ok? Pero en nuestro formulario, o en las partículas que hemos visto, no hay ninguno que tenga 6 ni 16. Entonces nosotros tenemos que buscar una configuración o un tipo de configuración para que podamos repartir todo ese total en una o dos partículas o hasta 3. Por eso nos pregunta aquí cuántos y qué tipos de isótopos o partículas debería. Por ahí nos dice cuántos, no solo uno. Entonces, podemos traer esto de acá, que está aquí arriba. Por ejemplo, acá. ¿Qué tal si pierde? Esto ya va a ser pura simple tanteo, porque no vamos a encontrar una ecuación que nos dé directo el resultado. ¿Qué tal si pierde 2 deuterios, por ejemplo? 2 deuterios. Entonces lo que vamos a ver aquí, lo siguiente, vamos a poner 2 deuterios y le vamos a colocar su símbolo, que es 1, y el deuterio vale 2. Si es 2 deuterios, fíjense, aquí le vamos a poner el total. 2 deuterios serían aquí 4, y aquí serían 2. ¿Ok? 2 deuterios así serían 4. ¿Y cuánto? Fíjense, si yo he utilizado para calcular, digamos, si pierde 2 deuterios, va a ser 2 y 4. Me sobra mucho, porque aquí solamente pierde 2, me sobra 4 y aquí me queda 12. Pues lo podemos ir aumentando. ¿Qué tal si pierde 4 deuterios? Y lo voy cambiando aquí solamente multiplicando. 4 y aquí me quedaría 8. Me quedaría 8. ¿No ve? ¿Me entienden así o no se capta? Es que es un poquito, esto ya no es como los primeros, solamente es una ecuación y calcular. Aquí hay que hacer un poco de tanteo. ¿Está bien o hay alguna duda? ¿Otra vez lo podría volver a explicar, por favor? Ya. A ver, en este ejercicio, que es un poquito, es el más complicado de todo el práctico, ¿por qué? Porque ya no nos dan como al principio una reacción donde partir o por lo menos guiarnos. Nos dice que solamente este núcleo hay que reducirlo a este, y para eso, ¿cuánto debe perder? ¿Qué tipos de isótopos se debe perder? Entonces aquí nos planteamos esta, que sería lo más común o cualquiera haría. Ya, X. Y hemos calculado como lo hicimos al principio. Y nos sale este resultado. Pero nosotros no conocemos ninguna partícula, porque estas, por ejemplo, el alfa, lo que hemos calculado, no tienen esta configuración. Entonces ya no es tan fácil. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es repartir esto en por el tanteo qué tipo de partículas podría repartirse en esto y que sea exacto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es hacer el tanteo. Empezamos con el deuterio, pues yo he empezado con el deuterio porque esto, para que, digamos, el protón a simple vista no puede ser, porque si son 6 protones, aquí solo va a ser 6 y esto nunca va a llegar. Pues intentamos con el deuterio. Si son 6, fíjense, deuterios, 6 por 1 va a ser 6 aquí abajo, y 6 por 2, 12, tampoco alcanza. Y se hace con el tritio, 6 por 1 es 6, pero 6 por 3, 18, se pasa. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Podríamos hacerlo lo siguiente. Entonces aquí hemos hecho la prueba con 4 deuterios, me sale así. Pero me sigue faltando. Si hago con 6, ya hemos visto que no. Entonces hacemos la prueba ahora con el tritio. A ver, hagamos con el tritio con 5. 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. ¿Ya? No se pasa ni de arriba ni de abajo. Podría ser esta. Pero me falta una partícula más. Entonces, ¿qué tal si a este le sumaría
Un protón, exacto. Un protón. Y ahora sí vamos a llegar al resultado que deseamos. ¿Por qué? Porque fíjense, 15 más 1, 16, 5 más 1, 6. O sea, sí hemos llegado a lo que queríamos. Entonces aquí nuestra respuesta sería, ¿cuántos y qué tipos de isótopos o partículas debe perder el núcleo? Entonces, debe perder 5 partículas de tritio, porque hemos multiplicado eso, de tritio, y un protón. Y un protón. Ahí tendríamos una de las respuestas. Entonces aquí ya no ponemos 2 deuterios, sino 5 tritios. Ahí está. Tenemos una configuración. ¿Ok? Que hemos llegado a eso. ¿Y está bien? Podemos colocar eso acá y completar la reacción. ¿Ya? Ya tenemos esto. Lo podemos... Aquí en la respuesta, aparte de escribir eso, podríamos escribir esto acá. Por ejemplo, ahí. Lo completamos. Y listo. Ahí está uno. Pero hay que ver si es que existe otra configuración más. Tal vez no es la única. ¿Qué tal si hacemos con partículas alfa? A ver. Partículas alfa. ¿Por qué no hemos hecho la prueba? Tal vez hay otra Y sabemos que la partícula alfa es helio 2 y helio 4. A ver, empecemos por uno bajo, que sea 4, por ejemplo. Si hay 4 partículas helio, me va a dar, vamos a poner aquí X. ¿Cuánto me va a dar? 4 por 4, 16. Y 4 por 2, 8. No tiene que ver porque ya se pasa el de abajo. ¿Ven? Entonces bajemos a ver 1. Y así. Esto va a ser puro tanteo. 3 por 2, 6. Y 3 por 4, 12. Abajo se va a igualar. Pero no voy a poder aumentar nada porque va a 16. A menos, fíjense, a menos que cuál es aquella partícula que no tiene nada abajo. Hemos visto una que no tiene ni un número abajo. El neutrón. Eso. Podríamos utilizar aquí el neutrón, porque tiene 0 abajo y aquí arriba 1. ¿Y cuánto nos falta de aquí? Tenemos 12, nos faltan 4. Y también vamos a llegar a la misma esta. Entonces aquí ya podemos. También otra configuración. Puede ser 3 partículas alfa. 3 partículas alfa y 4 neutrones. Y listo, ya tenemos ahí otra configuración. Bien, entonces aquí podemos decir debe perder 3 partículas alfa y 4 neutrones. Y tenemos otro. Y así podrían hacer con otro, tal vez con el, bajando esto a 2, tal vez pueden aumentar otro ahí, etcétera. Y pueden sacar otra configuración. Este ejercicio se lo hace así, no hay de otra manera. Ok. Peor si no nos dan, porque aquí si lo colocamos una partícula más que gane, esta ecuación se nos va a hacer una ecuación de 4 incógnitas. Y se va a hacer muy más complicado. Ok. Por eso, siempre que les den este tipo de ejercicio, ¿cuántos debe perder? Solamente lo aumentan aquí. Y si me dice cuántos debe ganar, solo acá. Nunca aumenten a los dos lados, porque si no se les va a hacer largo el ejercicio. Bueno, si quieren lo intentan con otras partículas más. Eso ya depende de ustedes. Ya tenemos 2 configuraciones. ¿Alguna pregunta acá? Ya.
En este de acá, aquí esto igual es fácil, me hace una, casi centrando a otro subtítulo del tema, es la energía, ya la energía que hay en una unión. En su teoría ustedes, ¿alguien mandó algo? Un ratito, por favor. Espera un ratito. Ya, en este de acá es otro subtítulo. Entramos a lo que es calcular la energía. En su diapositiva ustedes han visto dos tipos de calcular la energía. Uno es cuando hay reacción y otro es cuando no hay reacción. Ya, claramente cuando hay reacción nos va a dar la reacción, así como estas, como tal, como dan aquí. Ya. Y acá no nos habla de una reacción, solamente dice la masa atómica del yodo, este está abajo y arriba, ¿ok? Ok, arriba y abajo. Y nos da su peso, su masa atómica. Calcula la energía de unión nuclear de este núcleo y la correspondiente energía. Entonces nos habla directamente de un solo núcleo y no nos habla de reacción. Entonces acá lo único que tenemos que utilizar es la fórmula que tenemos, que es esta de acá, que es el cambio de energía es igual a la variación de masa por la velocidad de la luz, que se nota con la letra C elevado al cuadrado. Es la fórmula de energía, la gran conocida por lo que enunció Albert Einstein. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esos delta es porque hay un cambio de energía, ¿ya? Y ese delta también se utiliza cuando hay reacción. ¿Por qué? Cuando hay reacción lo que tenemos que hacer es calcular la masa de los reactivos, sumar la masa de los reactivos, y restarlo con sumar la masa de los productos, como en estos, digamos, esto más esto, y restarlo con la masa de los reactivos. Y el resultado es por eso un delta de masa, porque es la resta de productos menos reactivos, ¿ya? En este caso lo coloco así en general, porque se utiliza para todo, pero en este caso, como no es una reacción, vamos a utilizar solamente E, energía. Y aquí solamente reemplazar. Fíjense, tenemos esto. Tenemos en UMA y tenemos la velocidad. La cuestión es que tenemos que usar un factor de conversión acá. UMA es una unidad de masa, pero la velocidad de la luz está en metros sobre segundo, que utilizamos normalmente nosotros en el sistema internacional. ¿Ya? Pero UMA se utiliza normalmente cuando tenemos que usar una masa atómica. Pero si nosotros buscamos en la tabla periódica, igual podemos ver que yodo tiene 126.9 exacto. Y nosotros hablábamos en gramos. Siempre que sacamos, tiene tantos gramos, porque nos hemos acostumbrado a eso. Entonces podemos utilizar igual eso de ahí. Entonces podemos convertir estos 126,904 gramos en kilogramos. Entonces no es nada más que el mismo valor multiplicado por 10 a la menos 3, porque para convertir a kilogramos al sistema internacional tenemos que dividir entre 1000. Y eso ya está en kilogramos. Y la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a la 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y ahí tenemos lo que es la energía. La energía en el sistema internacional nos va a salir en joules. Nos va a salir de que multiplicar y tenemos este. Ok, el resultado. Pero es para todo el núcleo, ¿ya? Y esa es la primera respuesta. Calcule la energía de unión nuclear de este núcleo.
Y luego nos pide la correspondiente energía de unión nuclear por nucleón. Entonces, por nucleón un nucleón es aquella partícula que se encuentra en el núcleo. Ya. Y para eso, sabemos que en el núcleo lo que están son los protones. Entonces, lo que tenemos que utilizar es su número atómico, 53. Y lo único que tenemos que hacer es, al resultado que hemos sacado del total, dividir por cada uno de los protones, o sea, dividir entre 53. Y ahí vamos a tener joules sobre nucleón, nada más. Es solamente dividir entre el número atómico. A eso se refiere con nucleón. ¿Se entiende? ¿O hay algo más que...? ¿Dónde sacó el 3 por 10 al 8? Eso ya es La lo que velocidad vale, de la ¿no? luz. Ay, La velocidad de la luz en metros sobre segundo es 3 por 10 a la 8. Si quieren kilómetros, hay que buscar, creo que es 3 por 10 a la 10. Eso está en notación, en factor de conversión. Siempre tiene que estar en el mismo sistema, ¿ya? Si está esto en gramos, esto tiene que estar en centímetros sobre segundo, porque estamos en el sistema CGC y la energía les va a dar en ergios, ¿ya? Eso hay que tener mucho en cuenta, en ergios. Y aquí divide entre 53, va a ser tantos ergios sobre nucleón, nada más. ¿Listo? No hay pregunta aquí, ¿no? no. Ya. Luego de acá ya va a ser puro, creo que son esas de vida media. Lo calculan. Acá, en este ejercicio dice, se subasta un vino tinto varietal, supuestamente basado hace 50 años. Se analiza una muestra determinando que el contenido en tritio, vida media, nos da la vida media del tritio, es el 30.6 de lo que representa el agua, dice natural. ¿Cuánto tiempo hace que se embotelló el vino? Dice. Ya. Entonces aquí lo que nos dice, supuestamente se ha envasado 50 años, no estamos seguros, supuestamente, como dice. Entonces lo que hace es analizar esto de acá y nos da su vida media. Y aparte de eso, el tritio no es todo el vino, sino que representa solamente el 30.6% del agua. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular primero la cantidad que hay acá de tritio para poder utilizar esto del tritio. O sea, todo tiene que basarse en el tritio porque nos habla de su vida media de él. No podemos utilizar la forma para el agua ni para el vino directamente. Por eso nos da acá. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como ya hemos visto acá, arriba, vamos a copiar esto. Tenemos la fórmula. Aquí vamos a hacer. Pero ahora vamos a escribirlo esto directamente con la otra más fácil. Había dicho acá, en la fórmula que está en la diapositiva, tiempo de vida media, dice ahí, igual a 0.623, si no me equivoco. Acá, 0,693 entre lambda. 693 dividido entre... Vamos a poner K, ¿ya? Que sea lo mismo. Este ya lo colocan a este lambda, que es una constante. Entonces aquí lo que podemos hacer es calcular K, porque tenemos el tiempo de vida media. Entonces fácilmente podemos ir y aquí despejar K, que no es nada más que va a intercambiar su lugar con el tiempo de vida media, ¿no? Va a ir a multiplicar, el otro va a pasar a dividir y tal. ¿Y cuánto es el tiempo de vida media? 12.3. Y sacamos cuánto es su constante. Había sido 0.0563. Siempre lo toman casi lo toma unos 4 decimales para que les salga más exacto. Entonces tenemos K. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como ya tenemos K, podemos utilizar
Entonces ya podemos utilizar esto si tenemos la constante. Lo que nos pide es calcular el tiempo que se embotelló el vino. Entonces, vamos a hacer acá. Si despejamos el tiempo de esta fórmula, si despejamos el tiempo de la fórmula que tenemos y que conocemos, nos va a quedar así. Ahora, pero fíjense, al principio de lo que está envasado el vino, se supone que el vino está al 100% de tritio, ¿ok? El tritio es un isótopo del hidrógeno, nada más, un componente del agua, ¿ya? Eso quiere decir que al principio tenemos 100% de tritio, porque está sin decaimiento. Pero luego de un tiempo, como ya hemos visto, todo decae. Por lo tanto, lo que va a suceder es que cuando nosotros tengamos al inicio, aquí n sub 0 va a ser 100%. Si quieren lo colocamos incluso con su este. Pero cuando ya pasa, dice, ese tiempo, cuando nosotros agarramos una copa de vino, etcétera, como dice aquí, analizamos una muestra, vemos que solamente tiene el 30.6. Ya no tiene el 100%. ¿Por qué? Porque ya ha debido pasar un tiempo y ya no es lo mismo. Entonces, en un tiempo n es 30.6 y al principio teníamos 100%. Por lo tanto, podemos calcular cuánto de tiempo ha pasado para que haya esa concentración. Y lo único que tenemos que hacer es eso de ahí. Reemplazar los datos y sacar el este. ¿Cuánto le sale? ¿Alguien lo tiene? 21,033. Entonces tenemos 21,033. ¿Y en qué tiempo estaba? ¿En qué unidad estaba la vida media? En años. Entonces tenemos que tener en años. ¿Sí? Entonces a nosotros que nos venden o subastan, dicen un vino que tiene supuestamente envasado 50 años, pero nosotros hacemos nuestro cálculo y vemos que no, que apenas tiene 21 años. Entonces nos están engañando con esto. No tiene ese tiempo que nos dicen. Hemos hecho el análisis, hemos sacado el tiempo de envasado y nos sale que solo tiene ese tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Preguntas? No. No, no está claro. Ya. Entonces eso, fíjense, cuando nos tengamos esto de acá, la vida media, fíjense, siempre se van a fijar de quién está hablando, ¿ok? No se van a... siempre si aquí dice tritio, entonces hablamos de esto. Entonces han analizado una muestra y nos habla de 30.6. Quiere decir que ha decaído, porque seguro al principio tenía 100%. Entonces, si al final, siempre que les hable de porcentaje y en decaimiento, el inicial siempre es el 100%. Siempre. Porque de ahí partimos, ¿no? Yo tengo cualquier cosa, está completo, entonces el 100%. Y va perdiendo masa, va perdiendo concentración, etcétera, y va reduciendo, ¿eh? Y seguro el porcentaje bajo es el que está después de un tiempo. ¿Ok? Vamos con el otro, que dice... Si no lo vamos a copiar así. Acá en el otro ejercicio dice, 1 gramo de carbón al arder produce 7000 kilocalorías. Calcular la cantidad de carbono necesario para producir la misma energía que 1 kilogramo de eso. Y nos da un isótopo acá. Si la fisión de un núcleo de este elemento libera
200 mega electronvolts, que también es una unidad de energía, pero es un poquito complicado hacer aquí sus unidades, así que por eso se saca en joules y después si le piden se convierte con esto, ¿ok? Siempre se saca joules acá o ergios y después se convierte con un factor de conversión. Pero también se saca así. Entonces acá nos está hablando lo siguiente. Primero nos habla de una energía que estamos produciendo al arder, dice, o sea, estamos combustionando. 1 gramo de carbón produce esta energía. Ahora, luego nos pide calcular la cantidad de carbón para producir la misma energía que 1 kilogramo de esto, dice. Si la fisión de un núcleo de este elemento tal. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que calcular la cantidad de carbón, o sea, cuánto carbón necesitamos, pero para eso necesitamos aplicar esto de acá, por algo nos da esta reacción de aquí. Entonces vamos a partir de lo que nos da este dato, que es el uranio. El uranio ahora, si la fisión de este núcleo, dice. Ahora, ¿a qué se trata una fisión? ¿Alguien sabe? Porque seguramente acá qué es fusión y qué es fisión. Fusión nuclear y fisión nuclear. Fisión es cuando se separan, creo, en el núcleo. Ya. Hay más partículas. Perfecto. Como dicen, incluso fusión es fusionar, es unir, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en la diapositiva de acá, la fusión nuclear es cuando dos núcleos pequeños se pueden unir, se combinan y nos da un núcleo más grande. Fíjense, acá el tritio y el deuterio se unen y da un helio 2,4 que es el alfa, uno más pesado y uno más grande. En cambio, la fisión es de un núcleo pesado, empezamos a hacer núcleos más pequeños o menos pesados. ¿Ya? Aquí tenemos esto, por ejemplo. Aquí tenemos su reacción, incluso junto con el uranio. Se le bombardea, fíjense, con una partícula de neutrón y se empieza a fisionar en dos estos. Y aquí tenemos justamente su reacción. ¿Ya? Entonces podemos decir esto de acá. Lo vamos a copiar esta reacción de aquí. Por ejemplo, ahí tenemos esto de acá. Esta es la reacción de fisión del uranio, que se ha desplazado en dos núcleos de criptón y bario y también neutrón. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular, dice, la energía. Vamos a ver qué energía produce esta reacción. Porque la energía que produzca esta reacción es la misma energía que necesitamos producir y vamos a calcular qué cantidad de carbón necesitamos para producir esa energía. Y por eso vamos a utilizar esta ecuación de acá. Ahora sí vamos a utilizar con el delta. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que delta es la resta o la diferencia entre productos y reactivos. Entonces aquí decimos, delta de masa es igual a la masa de los productos, de los núcleos, todo, etcétera, menos la masa de los reactivos. Siempre va a ser eso, siempre cuando haya solamente reacción, pero, ¿ok? Por eso es delta R. Ahora, la masa de los productos. Entonces acá podemos sacar nosotros de la tabla periódica para hacer más exacto, por ejemplo. Acá, por ejemplo, el criptón tiene 91, el bario tiene 142 y el neutrón tiene 1. Si yo me fijo solamente en la reacción, por ejemplo. Y los reactivos tienen 1 del neutrón, que son los de arriba, siempre el número másico, no que se olviden. Y el 235. Y podemos sacar eso de ahí. Pero nosotros utilizando la tabla periódica tenemos más decimales y es mejor escribirlo con todos los decimales que tenga para sacar más exacto. ¿Ok? Ahora, del neutrón, si no me equivoco, les ha debido dar por acá su masa. No sé, eso no estoy seguro. Yo tenía un libro, pero ahorita no lo tengo, donde la masa del neutrón, electrón y protón están más exactos. No sé si les ha dado su docente eso.
¿Les dio o no? Hola. Mayalín. Creo que no. Nada. Eso lo buscan, si no en internet, eso sí les da exacto. El neutrón, por ejemplo, creo que pesa 1.00 no sé cuánto. Y estas masitas del bario sacan con todos los decimales de su tabla periódica, ¿ok? Esa es la masa, pues son sus masas atómicas nomás. Y sacan su resultado acá. Luego, ya podemos, una vez teniendo esto, podemos calcular acá. Incluso no necesitamos esto, perdón. Podemos sacar así, pero fíjense aquí, perdón, no necesitamos incluso esto. ¿Por qué? Porque aquí ya nos da cuánto ha liberado, ¿ya? La energía. Pero si no les da, pueden calcular así. Calculan delta M, ya saben que C es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y calculan su energía si es que no les da. Acá ya nos han dado, perdón, no fijaron, se me fue esto. Ya nos ha dado que la energía que libera esta reacción es 200 megaelectronvolts. Entonces lo que vamos a hacer es solamente convertir a joules, porque así utilizamos nosotros. Y vemos ese factor de conversión, que 1 megaelectronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 13 joules. Ya lo vamos a convertir. Menos 13 joules. Y ya podemos ahí sacar el resultado. 1.6 menos 13 por 200 nos sale 3.2 por 10 a la menos 11 joules. Ya esto de acá es para cuando no les dé directamente el dato y les pida sacar, pero para eso nos sirve el time, como que sirva como dato aunque sea. ¿Ya? Entonces los 200 megaelectronvolt que libera esta energía había sido igual a 3,2 por 10 a la menos 11 joules. Ya solamente hemos convertido. Ahora, entonces, yo necesito ahora, como ya tengo que esta reacción libera esta energía, ahora tengo que calcular cuánto carbón necesito para generar esta energía, porque eso es lo que me dice. Cuánto carbón necesito para producir la misma energía de esto. Entonces, lo único que vamos a hacer es una simple regla de 3. ¿Por qué? Porque hay datos que conocemos, es lo siguiente. Fíjense, a nosotros nos ha dado que 1 gramo de carbono, 1 gramo de carbono, haya sabido arder, produce 7000 kilocalorías, o sea, quiere decir que es 7 kilocalorías, o sea, 100.000 calorías. Pero como estamos trabajando en joules, aquí arriba, entonces esto también tiene que ser en joules. Y ese es un factor de conversión que ya conocemos. Una caloría, ¿cuántos joules tiene? Aquí lo vamos a anotar. ¿Sí? Este factor de conversión también les va a servir, así que anótense. Lo van a tener en su formulario. Una caloría es igual a 4,186 joules. ¿Ya? Algunos utilizan 4,18, otros como 4,184, pero el más común es 4,186. Entonces, para poder convertir estas 7000 calorías, entonces solamente hay que multiplicar por ese valor de 4,186 y es bien 29.302 joules. Entonces, eso es lo que conocemos. 1 gramo de carbono genera esa cantidad. Entonces, ahora podemos venir y hacer la regla de 3 y decir, si 1 gramo libera eso, ¿cuántos gramos X necesito para producir? Porque me dice que necesito producir esta cantidad. Entonces, una simple regla de 3. Aquí venimos, X es igual, y la regla de 3 ya sabemos hacer. La regla de 3 es siempre cruzado, lo que se conoce, 3.2 por 1 gramo
dividido entre el que está cruzado siempre con la incógnita. Y ahí, si ven, se anulan las unidades, Joule con Joule se va, y pues se va a quedar gramos. Joules dividido entre 29.302, 1.092 por 10 a la menos 15. Ahora, menos 15 gramos. Ahora, aquí una cuestión, no sé si estará bien este factor de conversión, si un mega electronvolt es igual a eso. Alguien, no sé si tiene el factor de conversión correcto. Porque me parece muy bajo, digamos, la cantidad en gramos que necesita de carbón. Ya, a ver. Parece que sí. 1,6. Sí, está bien. Ya. Al Inge, disculpa, al Sí, Inge sí. le salió, él hizo así, digamos, tipo como respuesta solo de 2 ejercicios y de ese le salió 2,8 por 10 a la novena gramos de carbono. Gramos de carbón. Ujú. A Sí. ver, un ratito. Ya, a ver, esto quiere ver 200. ¿En dónde se hace que cambie todo el ejercicio? ¿O dónde es lo que supuestamente hemos hecho nosotros diferente? No sé, él lo ha hecho de otra forma, pero digamos, para eso es lo que su respuesta. Si lo hizo de una manera corta, porque no explica detalladamente, así directo. Lo lee y dice el resultado y ya. Sí, porque acá, digamos, nos dice calcular la cantidad de carbón necesaria, tal. Es 1 kilogramo, no creo que se utilice porque como esta reacción es muy larga y compleja, entonces hacer estequiometría no nos da. Y aparte no nos sirve nada porque directamente nos da la energía que se produce, lo que nos interesa. La energía que ha producido toda esta reacción es esto, 200. Calculándolo es eso de acá, o sea, está en joules, convirtiendo. Como sabemos que 1 gramo de carbón produce 7.000 calorías o 7 kilocalorías y 1 caloría vale esto, entonces hemos convertido, hasta ahí está todo correcto. ¿Y cuántos gramos se necesita para producir esto? Hemos hecho una regla de 3 y sacamos esto de acá. En este caso, tendría que ver, la verdad, dónde podría, tal vez él haya metido 1 kilogramo en Tal el vez se debe módulo. fallar donde no coloca todos los decimales de las masas. No, me estoy equivocando. Tal vez. No. A ver, un ratito lo vamos a... igual dejamos esto para cuando con lo que está ahí bien, yo lo pienso que está bien porque no me parece que esto es de 1 kilogramo afecte, digamos, ¿ya? Porque nos da directamente el valor nos da el valor de la energía, así que directamente podemos hacer una regla de 3 y nos sale esto. Y sí, esta cantidad de carbón se necesita una pequeña cantidad de carbón porque la energía que se produce es pequeña también, o sea, sí tiene coherencia. Así que, igual de todas maneras le voy a mandar voy a revisarlo luego y a Ulises le voy a mandar si es que algo está mal y que les pase él a su número, ¿ok? Vamos a ver el otro. O si alguien tiene también lo que has resuelto para verlo, sería bueno.
Ya, en este ejercicio de acá dice, la vida media del torio es de 24 días. ¿Qué proporción de torio permanecerá sin desintegrarse al cabo de 96 días? Dice. Ya, entonces nuevamente estamos con esta acá. Ya, este ejercicio de desintegración. En este caso nos está dando la vida media, entonces ya sabemos siempre ya como les dije, es calcular primero siempre la K, siempre va a ser la K, a menos que nos diga la constante de desintegración es tanto. Si no nos dice eso, siempre hay que calcular K. Aquí tiene que cambiar. Y ya sabemos que despejando K es igual a 0,693 dividido entre el tiempo de vida media, que es 24. Calculamos eso y ya tenemos K o lo que es lambda. Es lo mismo ya. Lo llaman constante de desintegración. Esto. K vale tanto. Una vez que tenemos K, entonces ya venimos y utilizamos esta ecuación de acá. Perdón, esta de acá. Utilizamos esta. Donde ahora, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué proporción de torio permanecerá al desintegrarse? Dice. A ver, fíjense, acá nosotros tenemos tiempo, porque es el dato. Al tiempo de 96 días, ¿cuánto queda? Y si ya tenemos esta lambda, que es esta acá que hemos dicho que es lo mismo. ¿A qué se refiere con proporción? Porque ahora ya no tenemos masa inicial, ni porcentaje, nada, digamos. Solo tenemos el tiempo y nada más. Y hemos calculado con el tiempo de vida media acá. ¿Qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? ¿Qué tendríamos que despejar de esta fórmula? N. N. A ver, si despejo N sub 0, ¿cuánto vale? Porque acá no me dice nada de cuánto tengo al principio, ni nada. 100%. Eso, está bien. Justamente eso, cuando no nos dan nada, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si nos hablan de proporción, ¿ya? Lo que vamos a utilizar es 1. Y si nos hablan de porcentaje, cuando nos hablen de porcentaje, n sub 0 lo vamos a utilizar, como dijo su compañera, el 100%. ¿Ya? Proporción normalmente es lo que hablamos nosotros, es una fracción de cuánto queda. ¿Ya? Por ejemplo, el 0.5 es una fracción. ¿De cuánto? O sea, quiere decir la mitad de lo que tenía. 0.5. Y si tengo 1 es porque tengo todo lo que al principio tenía. ¿Ya? Si nos dice qué porcentaje de torio permanece sin desintegrarse, nos diría eso, entonces decimos, n sub 0 es 100%, como digo. Siempre al principio es 100. Y si nos habla de proporción, siempre vamos a decir que n sub 0 vale 1. ¿Ya? Eso tengamos en cuenta. Ahora entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, es despejar la n, como digo. Entonces aquí vamos a poner n sub 0 por... para despejar este logaritmo natural al otro lado pasa como la letra e, que es exponencial. Y todo esto que está aquí pasa a ser su exponente de eso. Y esta n sub 0, primero pasa esto, e elevado a todo esto, y esto que está dividiendo ha pasado a multiplicar. Nada más. Y ahí tenemos despejado esto. Entonces, como estamos hablando de proporción 1, que lo tenemos al inicio, y reemplazamos datos nada más. Lambda hemos calculado que era 0.022875 y el tiempo es 96. Ahora van a tener en cuenta esto. Si nos da este ejercicio y aquí nos dice el tiempo de vida media del torio es 2 semanas, por ejemplo, y nos pregunta acá qué proporción de torio permanecerá sin desintegrarse al cabo de 96 días, no van a, si quieren calculan con las semanas acá,
Pero cuando tengan que reemplazar el tiempo acá, no van a colocar días, tienen que convertir esas 96 días en semanas, o al revés, estos 24 días en semanas calculan su K y utilizan este dato. Siempre tienen que estar en el mismo. Eso nunca no se van a equivocar. Si aquí está en años, si aquí está en meses, uno de los dos conviertan y háganlo todo así. ¿Ok? Si no, les va a salir mal. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es calcular esa exponencial, porque 1 por la exponencial es lo mismo. Ya tenemos la proporción. Entonces aquí nos sale 0.0625. Entonces nos queda una proporción de 0,0625. Y si queremos hablar en porcentajes, multiplicamos por 100 y nos va a salir, o sea que hay una proporción de 6.25%. Nada más, pero nos habla en proporción. Entonces, esto es lo que nos queda. Entonces aquí queda sin desintegrarse una proporción de 0.0625 de torio. Nada más, así la respuesta. Porque esto es lo que queda, ¿ya? Lo que está presente todavía. Si nos preguntaran, ahora al revés, fíjense, la vida media tal, y nos digan, ¿qué proporción de torio se ha desintegrado al cabo de 96 días? Hacemos lo mismo, pero tenemos que hacer una resta. Ahora, de lo que había al principio, tenemos que restar esto, porque es eso lo que está desapareciendo. ¿Okay? 1 menos tanto, se os va a quedar 0,90 y tantos. Entonces ahí decimos, lo que se ha desintegrado es 0.9, no es este resultado. Esto es lo que queda siempre. Lo que sacamos aquí es lo que está quedando todavía presente. Y lo que había al principio menos lo que queda es lo que se ha desintegrado. Hay que por eso entender mucho la pregunta, si es que si no la cambia el docente. ¿Ok? ¿Alguna duda acá? No. Nada. Bueno, el último. En este de acá. Ahora dice, el análisis de carbono en una momia egipcia, la momia egipcia, bueno, esto es del carbono, claro, la momia no es que tiene vida media, del carbono, de la partícula, es de 3.970 años la vida media del carbono. Revela que presenta 2/3 de la cantidad habitual de un ser vivo. ¿Cuándo murió el egipcio momificado? Dice. Ahora, igual tenemos otra decaimiento. O sea, ahora fíjense, lo primero, vida media. Venimos con esto y calculamos su años, entonces sacamos ese valor. Ahora en este caso sale 0.000174.6. Hasta ahí lo vamos a poner. Ahí tenemos la constante, que si nos da vida media hemos visto que directamente saca con eso. Ahora aquí hay que interpretar esto para poder reemplazar en esto o qué tenemos que despejar. Ya. Acá dice, se hace un análisis de esto y revela que presenta 2/3 de la cantidad habitual de un ser vivo. Ya. Entonces aquí tenemos un ser vivo, somos nosotros, o sea, estamos vivos todavía. Y tenemos el 100% del carbono. O un entero que tenemos de carbono. Todo está en nuestro cuerpo. Pero si morimos, el carbono se va a ir desintegrando y ya no va a haber uno, sino un entero, sino va a haber 2/3, la mitad, 1/4 y hasta que desaparezca. Entonces aquí nos está dando la cantidad que queda todavía. Cuando han hecho el análisis, ha visto que habían 2/3 todavía de la cantidad habitual. Entonces podemos hablar en porcentajes acá o podemos hablar igual en proporción, no importa, porque acá no nos dice proporción o porcentaje. Entonces vamos a hablar en porcentaje, que a veces es más fácil. En un principio, cualquier ser vivo tiene 100% de carbono.
Después de un tiempo, a esta momia que le han hecho, dice que tiene 2/3 de lo que tiene un ser vivo habitual, o sea, de 100%. Entonces, podemos calcular cuánto es el 2/3 de lo del 100%. Y nos sale que es 66,67%. Esa es 2/3 de la parte que tiene al principio un ser humano. O sea que lo que todavía le queda a la momia es 66,67% de carbono. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cuándo murió el momificado? Entonces, el tiempo. Nuevamente venimos y tenemos que despejar el tiempo como ya hemos hecho en otro ejercicio. Entonces aquí, ¿cuánto le queda? Ya hemos visto, 66,667%. Al inicio tenía 100%. Y su K o su constante que hemos calculado es 0,0001746. Y listo. Y ahí tenemos cuántos tiempo había estado enterrado ese. ¿Cuánto le sale? El resultado sale 2322,25 años. O sea que la momia ya está casi 2 milenios en su tumba. Entonces así sacamos. En este tipo de ejercicios de que es decaimiento es muy importante poder interpretar lo que nos pide acá. El tiempo de vida media, como hemos visto en todos los ejercicios, esto siempre va a servir solamente para calcular esta K. ¿Ok? Todo para calcular K. Después no entra nada en esa de acá. Los otros datos de tiempo, de proporción, de porcentaje, 2/3, 1/4, etcétera, es para interpretar para lo siguiente, porque esta acá solamente viene acá, ¿ya? Y de ahí ya vemos que tenemos que despejar n sub 0, t, esas tres las únicas que podemos despejar. Y entonces aquí hemos visto 2/3, si al principio un ser humano tiene 100, luego del tiempo 2/3 es esto. Listo, ya venimos y reemplazamos. Acá lo propio. ¿Qué proporción queda? Proporción siempre 1, si nos dice qué porcentaje queda, 100% al principio. Y es igual, si nos pide sin desintegrarse, el dato que sacamos es lo que no se desintegra, lo que sigue quedando. Y si nos pide qué porcentaje se ha desintegrado, es restar lo que había al principio menos el resultado, y eso es lo que tenemos que decir. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Disculpa, yo los ejercicios 9 y 10 los he visto en un libro y la 10 sí me sale igual que vos, pero la 9 me sale en proporción sería 1,83%. 1,83%. Proporción. Sí. Ya, es que la de convertir a porcentaje, a ver. 1 menos 0. 93,5. A ver. La vida media del torio es 24 días, está bien. ¿Qué porcentaje al cabo de 96 días? Menos... ¿Tienes alguna, o dónde cambias? ¿Te fijaste en el libro? ¿Qué es lo que le hace distinto? ¿Puedo mostrarte por cámara? Sí, Igual no hay- tengo el 7. ¿Sí? Sí, espera, creo que hay que habilitar eso, ¿no? No, yo solo aprendo mi cámara y vos lo ves ahí. Ya, dale, no hay lío. Seis por 6,22 por 10 a la 23.
si hablamos en este caso de núcleos, Ujú. estamos hablando de átomos. Puedes poner igual incluso núcleos, porque estamos hablando del núcleo del átomo. Núcleos de uranio. Entonces es igual a eso. Y como dice aquí en el como nos está diciendo en el enunciado, 1 kilogramo nos libera esto. Entonces aquí ya estamos convirtiendo de gramos a núcleos, y un núcleo de esos, un átomo de esos, nos libera los 200 megaelectronvolts que está ahí. Lo que nos dice el Y luego de ahí, como ya estamos en electronvolt, entonces utilizamos el siguiente factor de conversión, que es este de acá que tenemos ahí, 1 megaelectronvolt. Haya sido igual a 1.6 por 10 a la menos 3 joules. Ya estamos en joules. Y ahora necesitamos un factor de conversión que nos lleve de